Ya no me están avanzando las diapositivas porque estoy muy lejos del router, está muy lejos del router. Ahí sí. Recording Ya in vamos a progress. grabar la clase. Ustedes me van escribiendo por el chat o simplemente van abriendo el micrófono y me abran nomás ya. Yo voy a estar aquí abriendo el chat y me dicen si se ve, si está todo ok. Ya. Bueno, como ustedes saben, yo soy profesor de virología animal, pero he trabajado en mi tesis doctoral y actualmente también en algunos patógenos bacterianos, como es el Mycoplasma y neumonía, el APP y así como también otros que les he estado mencionando anteriormente, la Lawsonia, etcétera, etcétera. ¿Ya? Bueno, el Mycoplasma y neumonía es un patógeno primario de los cerdos. Es un patógeno, digamos, respiratorio, ¿ya? Y es un patógeno no zoonótico y que va a afectar a los cerdos solamente, se ha descrito solamente en los cerdos, y como su nombre lo indica, es causante de un cuadro neumónico, ¿verdad? Entonces, como yo siempre le explico, usted a través del nombre, a través del nombre, perdón, eh, a través del nombre pueden conocer acerca del patógeno. El nombre siempre algo va a decir. El micoplasma, lógicamente, su género, ustedes conocen los micoplasmas, ¿cierto? Algunas de sus características, como por ejemplo, ¿cuáles? ¿Se acuerdan de alguna característica de los micoplasmas? De los 50 que intracelular, muy bien. ¿Qué más? Claro, no tiene pared celular. Los ácidos alcohol resistentes son los Mycobacterium, ¿ya? Este no tiene pared. De hecho, con alcohol se va a destruir la célula, ¿ya? Bueno, la principal que no tiene pared celular, que son intracelulares o están pegados a la célula, necesitan células para crecer. Eh, en este caso el micoplasma y también, por ejemplo, hay algunos micoplasmas que son bastante fastidiosos, o sea, pueden ser habitantes habituales dentro de los diferentes eh, animales. Por ejemplo, en el caso del ser humano está el micoplasma hominis, ¿ya? En este caso el nombre es Ioneumonia, ¿cierto? Ioneumonia, y el prefijo io, HYO, siempre está relacionado con cerdo. Por ejemplo, hay una bacteria que se llama Brachyspira iodisenteriae, que causa la disentería porcina, iodisenteriae, ¿ya? Y neumonía es porque causa neumonía. También, por ejemplo, en el cerdo está otro patógeno que se llama Mycoplasma iorhinis, que es un habitante habitual de la nariz. Por eso rhinis de nariz y io de cerdo, ¿ya? Entonces el Mycoplasma ioneumonia es un agente primario y es el agente primario de dos cuadros que afectan a la mayoría de la producción porcina mundial. Eh, Anteriormente, el cuadro causado por micoplasma y neumonía era reconocido como la neumonía zoótica porcina. Sin embargo, desde el año 2000, también se describe de que esta neumonía zoótica porcina, la neumonía zoótica porcina era la enfermedad causada por el micoplasma y neumonía, más la colaboración de algunas bacterias como por ejemplo la Pasteurella multocida.
o bordetela bronchiséptica, etcétera. Pero era más bien un cuadro que se enfocaba en la parte bacteriana. Sin embargo, en el año 2000 se plantea la idea de que el Mycoplasma pneumoniae es un patógeno primario, pero de una enfermedad mucho más complicada, que se denomina el complejo respiratorio porcino, y que en inglés es el Porcine Respiratory Disease Complex, ¿ya? Complejo de enfermedades respiratorias del porcino. ¿Se fijan? Y en este caso, eh, no tan solo incluye bacterias, sino que también incluye otros patógenos primarios y secundarios que son virus principalmente. O sea, virus más bacterias van a causar el complejo respiratorio porcino. ¿Mm? Y se habla de que los agentes son distintos, los patógenos de la neumonía enzootica porcina están contenidos en el respiratorio porcino, pero además incluye los virus, ¿cierto? Algunos virus son de los que hemos visto, ¿algunos se acuerdan de algún virus respiratorio de los cerdos, de los que hemos pasado? Puede que haga una pregunta así, ¿eh? ¿Qué virus respiratorio hemos visto? El PIRS, muy bien, Carla, la influenza, ¿ya? Esos son los principales. También está el circovirus, que puede afectar, circovirus porcino tipo 2 puede afectar el pulmón, recuerden. Y en otros países donde hay más virus, está también, por ejemplo, el virus de la pseudorrabia, que es un herpes virus. Eh, ¿Se fijan? Entonces hay también un coronavirus, pueden haber coronavirus respiratorio, otro tipo de virus. Entonces es bastante complicado el tema del complejo porque hay involucrada otro tipo de patógenos, ¿ya? Y en cuanto a las bacterias, también está el APP. El Lactobacillus pneumoniae también puede contribuir al complejo respiratorio porcino, que lo vamos a ver más adelante, pero ese es tan potente que también puede causar una infección por sí solo, ¿ya? En cambio, el micoplasma es como que abre la puerta a los diferentes patógenos y ya van a saber por qué. En cuanto a los sistemas productivos, yo aquí hago una exageración, ¿verdad? Donde muestro un sistema productivo moderno y un sistema productivo muy antiguo, outdoor, qué sé yo, pero eso es para ejemplificar de que en general la neumonía enzootica porcina como que se hablaba de algo más antiguo y generalmente con construcciones más complejas porque la neumonía enzootica se describe que empieza mucho más temprano en la vida del cerdo. Por ejemplo, estamos hablando de que la enfermedad podría empezar a las 3 semanas de vida. En cambio, generalmente se habla que el complejo respiratorio empieza un poco más adelante cuando el micoplasma hace su efecto, ¿ya? En los sistemas modernos, el comienzo de la infección por micoplasma no debería ser antes de los 100 días. Si es antes de los 100 días es porque hay demasiado carga bacteriana, ¿verdad? En cuanto a la etiología, en cuanto al patógeno, son son bacterias que se descubrieron hace bastante tiempo. Yo me acuerdo que yo les pasé en una clase la diferencia de los virus y bacterias y les mostré de que al principio, cuando se describe la enfermedad causada por micoplasma, se creía que era un virus. ¿Se acuerdan? Que se llamaba la neumonía viral del cerdo. ¿Se recuerdan? Sí, muy bien. Y era porque se creía que era un virus, porque era capaz de traspasar los filtros, ¿verdad? Muy bien. Entonces se creía que era un virus porque era capaz de traspasar los filtros, por lo tanto en una época se creía que cualquier cosa que traspasara los filtros era un virus. Y de ahí nace la descripción de los micoplasmas. ¿Mm? El micoplasma y pneumoniae fue un patógeno distinto, difícil de aislar por primera vez, se aísla mucho después de que se describe, en el año 65, ¿verdad? Y aquí ya vamos viendo algunas imágenes en donde podemos evidenciar cómo es el virus. Bueno, aquí, perdón, cómo es la bacteria. Estoy pegado con los virus.
ahí está formando colonias, que en algunos casos llega a formar una colonia pequeña con un tipo huevo frito, se describe. Aquí en medio líquido, la primera vez que se logró hilar fue en medio líquido por Mare and Switzer and Goodwill en el 65. Y lo único que hacía la bacteria dentro del medio, bueno, crecía, pero es tan pequeño que no se ve turbidez en la muestra. Pero lo otro interesante es que cambia el pH, se vuelve ácido. Este tiene el componente rojo fenol que cambia el pH, entonces se vuelve más amarillo, es decir, está más ácido, por lo tanto la bacteria crece. Los micoplasmas en general a veces cultivan contaminan los cultivos bacterianos, ¿ya? Y uno se puede dar cuenta porque el medio del cultivo, perdón, del cultivo celular, uno a veces cultiva células, ¿verdad? Para aislar virus y comúnmente se contaminan con micoplasma. Y cuando hay esa contaminación, las células muchas veces no se destruyen porque no es tan dañino, pero sí el medio va a cambiar de coloración, tal como se aprecia en esta imagen. ¿Ya? El micoplasma ionomonia puede crecer libre de células, como en estos ejemplos de estos agares y de esta, de este medio líquido, pero en los animales va a crecer asociado a las células, pegado a las células, tal como se aprecia en esta imagen, donde está, estos son los micoplasmas, ¿verdad? Estos circulitos pegados en estas varitas, que ¿qué serán? ¿Alguien se imagina qué serán estas varitas? Son los cilios, muy bien, son los cilios del aparato mucociliar respiratorio de los animales, en este caso de los cerdos. ¿Ya? Y aquí hay también un ejemplo, hay una imagen de un pulmón que está siendo afectado por esta bronconeumonía, que tienen diferentes nombres, ¿eh? Por ejemplo, se puede llamar, simplemente puede ser bronconeumonía, ¿ya? También puede ser llamado neumonía, puede ser llamado bronconeumonía o neumonía apical. ¿Por qué apical? Porque afecta la parte apical o la parte craneal del pulmón, lóbulos craneales medios y mucho menos ventrales. ¿Se fijan? Por lo tanto, tiene bastantes nombres distintos y vamos a ver por qué causa enfermedad en esa zona. Aquí no vamos a profundizar, solamente que existen varios micoplasmas en el cerdo, que algunos causan enfermedad, otros no. Tenemos el micoplasma ioneumonia, ¿verdad? Que es el primero descrito y que es uno de los patógenos primarios del complejo respiratorio porcino, que se une a los cilios, como se aprecia en esta imagen. Estos son los micoplasmas y esta es la célula. Esta es una imagen de inmunohistoquímica donde podemos ver este que es un bronquiolo, este epitelio, ¿cierto? Cilíndrico, no estratificado, son células de los bronquios y esas células tienen los cilios. No se ven tan espectacular como en la foto anterior, pero en rojo se marcan los micoplasmas, ¿ya? Entonces están los micoplasmas pegados y aquí está el lumen donde también hay células inflamatorias que se liberaron debido a la presencia de la bacteria y acá está la otra capa. ¿Se sigue? ¿Se sigue la imagen? Ya. En general se habla de que los micoplasmas tienen un genoma reducido con capacidades limitadas, y en este caso se apunta principalmente a que tiene un desarrollo lento dentro del cerdo, tiene una presencia, eh, necesita una alta carga bacteriana para generar una enfermedad y esa carga se va generando lentamente, no tiene una tasa de multiplicación alta. Yo en alguna oportunidad trabajé en una empresa productora de vacunas
cuando estaba saliendo de mi doctorado, trabajé un par de años ahí, y uno de los grandes desafíos era lograr crecer el micoplasma para poder hacer una vacuna. Y era realmente un desafío porque crecía muy, muy lento, crecía en cosa de semanas, a diferencia de una coli, por ejemplo, que puede crecer en un día. Entonces eso que se ve a nivel externo del animal, a nivel in vitro, también de una u otra manera se puede observar in vivo, porque la infección del micoplasma generalmente es lenta. Entonces aquí un poquito de repaso de lo que estuvimos hablando. Vamos a enfocarnos al complejo respiratorio porcino, porque eso es lo que la terminología actual, ¿ya? Eh, que involucra entonces la presencia como agentes primarios, el micoplasma y una neumonía. Es el agente primario por excelencia, y otros agentes primarios van a ser virus. Va a ser el micoplasma, perdón, el virus de Pierce, el virus de influenza, ¿cierto? El virus circovirus tipo 2, y eventualmente podrían participar otros micoplasmas como el micoplasma iorrinis. El iorrinis es un patógeno habitante habitual de la nariz del cerdo, pero se ha observado en algunas ocasiones que puede también invadir el pulmón. Y dentro de las bacterias está la Pasteurella multocida, que va cambiando de nombre cada cierto tiempo, ya no sé cómo se llama actualmente. Actinobacillus pleuropneumoniae, Actinobacillus suis, Haemophilus parasuis, que ahora también se llama Glasserella parasuis, Bordetella bronchiséptica y Streptococcus suis. ¿Ya? Todos ellos pueden generar un daño pulmonar, y eso se va a denominar el complejo respiratorio porcino, acuérdense, en donde generalmente el patógeno primario va a ser el micoplasma y una neumonía. Aunque también se ha visto en algunas ocasiones que no hay micoplasma y neumonía, igual se desarrolla el virus por la presencia de, perdón, se desarrolla la enfermedad por presencia de algún virus. Lo que yo he visto en Chile, lo que más se ha visto es la presencia de influenza como agente primario, y como secundario algunas de las bacterias que le estaba mencionando. ¿Ya? Que eso en la actualidad también se le podría llamar complejo respiratorio. ¿Ya? Pero nos vamos a quedar que el micoplasma es el agente primario del complejo. ¿Ya? Y lógicamente la enfermedad se va a desarrollar en la vida del cerdo dependiendo de la densidad, de la ventilación, del estrés, de la carga inicial de micoplasma, del manejo, del flujo, todos factores relevantes para que la enfermedad se desarrolle más tempranamente y más fuertemente. Entonces, esta imagen es muy importante porque este tipo de lesión que nosotros observamos acá, esta neumonía, puede que no mate a los cerdos, ¿ya? Puede que no mate a los cerdos este tipo de neumonía, pero a este nivel sí va a causar signos clínicos, por ejemplo, de tos. Una tos seca va a causar tos. ¿Y qué va a causar también? Aparte, si no lo mata, ¿qué va a causar? ¿Qué creen ustedes que puede causar? Claro, se va a contagiar a otros animales. Claro. Muy bien, Alexis. Va en el aspecto de la disminución de parámetros productivos que incluyen la menor ganancia diaria de peso, eh, incluye también la menor eficiencia en la conversión alimenticia, una peor conversión, y todo esto se va a traducir a más días a faena, o sea, van a necesitar más días para ir a faena, y va a involucrar también muchas veces un menor peso a faena, ¿ya? Por ejemplo, si un cerdo está excelente sin ninguna patología, los cerdos más o menos consiguen los 105 kilos a cerca de las 20 semanas, o quizás a las 21, pero nosotros sabemos, por ejemplo, y después
ya no hay más cerdos, po. No hay cerdos a las 22, o sea, a las 23, a las 24 semanas no deberían haber cerdos. Pero cuando hay problemas, eh, hay cerdos hasta de 20, a mí me han llegado hasta cerdos de 24 semanas, de 26 semanas, muestras de esos cerdos. Entonces lo que indica es que sí hay cerdos como que están retrasados. Y ese retraso muchas veces se puede ver a factores relacionados con el complejo respiratorio porcino y la enfermedad se va a desarrollar o el efecto del micoplasma puede llegar a ser impactante en el porcentaje de lesión del pulmón. Entonces, a nivel de matadero, cuando uno va, cada cierto tiempo va a hacer un score pulmonar en donde va a revisar los diferentes pulmones y va a ver si es que existe este tipo de lesiones o no. Y se le asigna un puntaje. Entre mayor es el puntaje, lo que quiere decir entre mayor lesión, eso se traduce en pérdida económica. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos unos gráficos que dice la correlación de la presencia del micoplasma pneumoniae en los hisopos nasales al destete con el promedio de lesión pulmonar, el score pulmonar, promedio de score pulmonar, que eso es a matadero. Ya, entonces, lo que dice aquí es que hay una correlación directa prácticamente entre la presencia, prevalencia al destete a los 21 días de vida con el promedio de lesión pulmonar o de score pulmonar a matadero. ¿Se fijan? Entre más prevalencia al destete hay, es decir, entre más bacteria hay al destete a los 21 días, cuando yo tomo un hisopo nasal, eso se va a traducir directamente con las lesiones al matadero. O sea, 20 semanas después de toda la vida del cerdo, eso se va a traducir en lesiones. Y lógicamente esto se traduce en pérdida económica. ¿Está bien? ¿Me siguen? ¿Me siguen la idea? Esta es como pregunta de prueba. Entre más bacteria hay al destete, mayor lesión pulmonar. A faena. Y también hay una correlación entre la presencia del micoplasma en el destete con el porcentaje de pulmón afectado. ¿Ya? Entre más prevalencia, mayor porcentaje de pulmón afectado. ¿Se fijan? Es lo mismo, pero uno en el promedio y el otro es en el porcentaje del pulmón afectado. ¿Ya? Entonces, esto habla de que, bueno, ¿qué nos dice? De que la bacteria, o sea, sin saber nada, uno puede decir, entonces la bacteria puede estar también en el destete, desde el destete, pese a que causa enfermedad, y nosotros la podemos ver a las 10, 15 semanas, ya desde el día 21 o al menos ya hay presencia de la bacteria, o puede llegar a haber presencia de la bacteria. Cuando no hay presencia de la bacteria, como por ejemplo acá, muy baja presencia, no va a haber lesiones pulmonares, pero si la prevalencia o la presencia es alta, va a haber mayor promedio de lesión pulmonar y también el porcentaje de pulmón afectado va a ser mayor. ¿Ven? Entre menos prevalencia al destete, menos lesión. Entre más prevalencia al destete, más lesión. ¿Ya va madurando la idea? Y aquí es interesante, de cierta manera, hablar acerca de la transmisión a corta distancia y a larga distancia. ¿Ya? Cuando hablo de corta distancia, cuando es de cerdo a cerdo, lógicamente se va a transmitir por una cercanía y por una eliminación de la bacteria por estornudo, tose, etcétera, etcétera. ¿Ya? Contacto directo, como se aprecia en esta imagen, puede ser fácil. ¿Ya? Ahí hay una persona tomando un hisopo nasal, ahora ahí hay esta imagen es pre-2000, ahora ya debería ocuparse más guantes, ustedes saben, qué sé yo, etcétera. Entonces la transmisión a corta distancia va a ser entre cerdos, contacto entre cerdos, y a larga distancia, por ejemplo, de un país a otro, va a ser también por el movimiento de los cerdos, básicamente. O sea, sí,
la única opción de que el micoplasma vaya de un país a otro es por movimiento de los cerdos, los cuales se transportan cuando se requieren cerdos de alta genética. Hoy en día, como se reconoce el micoplasma como patógeno importante, las fuentes de cerdos que se exportan a otros países son negativos al micoplasma, ¿ya? No se transporta por el semen, por ejemplo, no se transmite por el semen porque solamente está alojado en el tracto respiratorio. Y cuando hablamos de una transmisión, digamos, entre planteles, quizá más corta distancia, pero entre planteles, los factores van a ser movimiento de los animales, pero también se habla de que cuando los planteles están cerca, puede también haber transmisión a través del aire. ¿Ya? Por eso pongo esta imagen, ¿cierto? Que un árbol como que se nota que pasó viento por ahí, más que el aire sería el viento. ¿Ya? E históricamente se pensaba de que antes de que existiera el PCR y todas esas técnicas, se pensaba de que el virus a través del aire era capaz de atravesar aproximadamente 3 kilómetros. Entonces era como un número mágico, 3 kilómetros, y eso hacía que los planteles se construyeran cada 3 kilómetros. ¿Se fijan? Lógicamente eso no es tan así porque eh, digamos que la transmisión podría ocurrir a 3 kilómetros eventualmente si las condiciones son adecuadas, pero la evidencia indica que no es tan fácil transmitir a través del aire. Pueden que estar involucradas otras cosas como ladrones que van de un lado a otro contaminados, las moscas, etcétera. ¿Ya? Por ejemplo, una situación que tuvo un productor hace un tiempo fue que él era libre de micoplasma. A ver, déjenme ordenar la idea. Él era libre de micoplasma, pero le pusieron muy cerca, a 1 kilómetro, cerdos que venían de otro lado, y ese otro lado era positivo a micoplasma, entonces le transmitía el virus. Y él, como era negativo, no tenía anticuerpos, ni siquiera vacunaba, le llegaba el virus y le dejaba la embarrada. Tenía a todos los cerdos enfermos. ¿Por qué? Porque el plantel de al lado tenía micoplasma. ¿Se fijan? Estoy hablando no como una historia, sino que algo real. Nosotros hicimos los diagnósticos para determinar la presencia de micoplasma y había harto, y lo sacamos de esas mismas lesiones pulmonares que les mostré yo ahí. Y, y ahora, punto aparte, ¿cierto? Si hablamos de la cadena de transmisión o cómo es la epidemiología de la infección, lo relevante es que generalmente los planteles, ustedes saben de que las hembras que se van reemplazando son las chanchillas, ¿verdad? Y yo ya les he dicho un montón de veces que las chanchillas que van ingresando vienen con otro nivel de estatus inmune, ¿verdad? Y eso muchas veces hace de que las enfermedades se reactiven. Entonces la hembra vieja eh, tuvo su cuadro de micoplasma, se recuperó y queda eliminando muy poco micoplasma, pero puede eliminarlo, lo cual puede eventualmente colonizar a los lechones. Y el concepto se llama colonizar porque llega muy poquita bacteria, ¿ya? Si llega mucha, ¿cierto? Ya vemos que se va a traducir a un porcentaje de lesión pulmonar importante, pero generalmente es poquito, ¿ya? Entonces, cuando hay un problema clínico importante de micoplasma, que se traducen en los cerdos de crecimiento, es cuando ingresan, por ejemplo, hembras con un estatus inmuno diferente al sitio 1. Por ejemplo, la chanchilla. Si la chanchilla no viene aclimatada, es decir, no viene con una buena inmunidad porque se infectó antes, ella va a servir como un vaso replicador de bacterias. ¿Por qué? Porque la hembra vieja, ¿cierto? En las jaulas de gestación le va a transmitir, ella se va a enfermar y le va a transmitir la bacteria a otras chanchillas, ¿ya? Eso se descontrola, las chanchillas van a eliminar mucha bacteria a los lechones y eso va a ser caldo de cultivo para que la enfermedad se desarrolle más rápido. ¿Se fijan? ¿Me siguen la idea?
¿Ya? ¿Me siguieron la idea, cierto? Entonces, básicamente la misma problemática de siempre, que va a ser de que vaya un problema también con ellos. ¿Ya? Esa situación que yo les menciono también ha ido ocurriendo cada cierto tiempo, porque hay planteles que no tienen, han controlado muy bien la bacteria en los sitios uno y prácticamente no tienen cerdos colonizados, y muchas veces algunos de esos cerdos se van a unidades que están cerca de otros que tienen alta carga, y ahí se genera ese, esa bola de nieve. ¿Ya? Bueno, esto es más o menos lo mismo. Este es un esquema donde se habla de la transmisión que puede ser lateral, como les comento, de otro plantel, como se aprecian estas flechas, lateral, o lo que generalmente ocurre es que puede venir eh, la hembras o Development Unit, en donde hay una transmisión entre ellos, donde ellas pueden venir positiva o negativa, pero deberían ellas venir aclimatadas. ¿Por qué? Porque si no hay transmisión entre ellas, se pueden ir muy positivas al ingresar al sitio uno, o pueden venir negativas, y al ingresar al sitio uno se va multiplicando la bacteria. Esa bacteria impacta con una gran colonización a los lechoncitos, y esos lechoncitos van a desarrollar una mayor enfermedad. ¿Ya? Si de esta unidad salen hembras, esto se genera una bola de nieve. ¿Ya? Ya, y ahora vamos un poco a la patogenia para entender por qué es tan, digamos, tan lento, una enfermedad tan distinta a las otras, ¿verdad? Y es porque el micoplasma coloniza el tracto respiratorio de los cerdos hasta los bronquiolos, no está usualmente en los alvéolos. Hasta los bronquiolos van a haber cilios. Entonces ahí le gusta unirse a los cilios. Se fijan que es como un brazo con una pelota, un bracito con una pelota, ¿cierto? Con una pelota de tenis, como si yo siempre hago el ejemplo en clase, pero aquí no lo puedo hacer porque digamos que no me da, porque es como que si nosotros todos estuviéramos moviendo nuestros brazos así como con los brazos arriba, ¿cierto? Si nosotros fuéramos una célula, vamos a poner nuestros brazos arriba como una especie de Genkidama, ¿cierto? De Goku, de Dragon Ball. No sé si alguno entiende la referencia, pero con los brazos arriba, ¿cierto? Y moviendo hacia afuera. Eso es lo que hacen eh, el aparato mucociliar. Están todas las células con sus cilios, y esos cilios son bracitos que se mueven en dirección hacia afuera del pulmón, todo el tiempo, moviéndose hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera, y ahí se llama aparato mucociliar porque están los cilios que se mueven hacia afuera, se baten hacia afuera, como si fueran una escoba, ¿cierto? Que está todo el tiempo moviéndose. Y por otro lado tenemos que hay mucus. Entonces esa unión de mucus más movimiento hace de que todas las basuritas vayan saliendo de la cavidad del pulmón. ¿Ya? Entonces cualquier bacteria que no se pegue bien, cualquier bacteria, polvo, etcétera, va a ir saliendo gracias a este aparato mucociliar. Sin embargo, cuando llega el micoplasma, ese lugar es donde él habita. Entonces se va a unir, como se aprecia en esta imagen, a los cilios del aparato mucociliar. ¿Ya? Entonces, imagínense usted ahora moviendo los brazos hacia afuera, ¿cierto? Pero ahora con una pelota quizás de fútbol. ¿Ya? ¿Cómo piensan ustedes que va a ser su movimiento? ¿Va a ser igualmente efectivo o ya no va a ser tan fácil? Obvio que no, ¿cierto? Con una pelotita, como se aprecia aquí, ya va a ser más complicado, entonces el cilio no es que se canse, sino que mecánicamente su movimiento ya no va a ser tan efectivo. Y después esta bacteria se va a multiplicar por fisión binaria, ¿cierto? Y después no va a haber solamente una, sino que no solamente va a estar todo este sector afectado, sino que se va a completar todo el campo, ¿cierto?, de cilio. Y además no va a haber solo uno, sino que se van a multiplicar y pueden haber más de uno. ¿Ya? Entonces imagínense ahora con
unas 4 pelotas de fútbol pegadas en cada brazo. ¿Qué les va a pasar? ¿Qué les pasaría ya si tienen ya, digamos que 10? ¿Qué les va a pasar con los cilios? Se dejan de mover. Ya, muy bien. Entonces eso se llama ciliostasis y es una de las características de la que provoca el micoplasma ionomone. Entonces, primero hay una detención de los cilios, ¿ya? ¿Y qué pasa si se dejan de mover? ¿Qué pasa con el aparato mucociliar? ¿Qué ocurrirá con él? ¿Va a funcionar? No funciona, ¿cierto? No va a proteger como debería. Y esa es la razón de que pueden entrar otras bacterias y otros virus a su ancha. ¿Se fijan? Esa es la patogenia de la infección. No se elimina la basurita muy bien y eso va a causar, es como la principal mecanismo de la patogénesis. ¿Ya? Luego también los silos se van a caer y creo que tengo otra imagen. Ya ven, por ejemplo, esta imagen son de mi profesor mi advisor se llama, que es como el mentor del doctorado. Él estudió el micoplasma y él tenía una historia en una imagen de un cerdo sin micoplasma, este es su aparato de microscopía electrónica de barrido, y este otro con micoplasma. Se fijan que aquí están los cilios perfectos, y acá en otro lado una especie de desierto, Profe, solamente que, ¿sí? una consulta, cuando se van moviendo los cilios, ¿este mucus se debería ir como eliminando o como que Sí, debería po, ir bajando la cantidad de mucus que hay? Y si sí. no se mueven, ¿se acumularía también en los bronquiolos? Claro, muy bien, muy buena observación. El mucus, claro, sirve tiene algunas cosas que van a destruir también las bacterias, etcétera, pero también se va acumulando, entonces eso va generando problemas también en el pulmón. Muy bien. Y aquí se fijan, esta es una imagen de un cerdo con su pulmón intacto, y eso después de que lo invade el micoplasma. Se fijan que acá es como una especie de bosque. Y acá es como una especie de desierto donde quedan algunas células, por ejemplo, destaca esa célula tiene cilio, mientras que esta es parecer como que estuvieran peladas, y eso es porque se destruyen. Por ejemplo, él comentaba de que él en una microscopía electrónica, bueno, por PCR, se detecta cuando hay una carga más o menos relevante, pero él dice que en una de sus estudios observó esta imagen, donde estaban los cilios y con muy poco micoplasma, ¿ya? Y esas muestras a él le salían como negativas y era el plantel donde se creía que no había micoplasma para hacer esos experimentos, pero después que él lo vio, le dijo al productor, oiga, ¿sabe qué? Yo vi que tiene micoplasma. Y el gallo creo que le dijo, no, imposible, si bla, bla, bla. Ya. Y después de un tiempo, estos poquitos micoplasmas que ya se estaban observando en microscopía electrónica se exacerbaron, se multiplicaron y ya el plantel se volvió positivo. ¿Ya? Y acá tenemos una imagen de que el Mycoplasma iorrinis también, bajo ciertas condiciones, esta imagen de Mycoplasma iorrinis, bajo ciertas condiciones también va a generar, estas son cilios y esos cositos que se ven ahí son los micoplasmas. También podría generar una lesión similar. Es menos efectivo de todas maneras, ¿ya? Entonces, lógicamente, se van a generar un amplio rango de lesiones dependiendo de la carga de micoplasma y de la presencia de otros patógenos. Entonces, cuando hay muy poco micoplasma, prácticamente nada, o cuando no hay nada, el pulmón se ve sano, como en esta imagen. Cuando hay muy poquito, puede verse sano también, pero cuando ya empieza a causar lesiones, se van a empezar a observar estas lesiones cráneo-ventrales, ¿cierto? Estas lesiones que antiguamente se llamaban hepatización porque tenían un aspecto de hígado, ¿se fijan? Un color distinto, más rojo,
De hecho, si ustedes van al laboratorio cuando quieran, yo cuando hicimos esta investigación, de esta que les comenté de que el virus rebotó para el otro lado, etcétera, yo le hice un ejercicio a mis alumnos o a los veterinarios que trabajan conmigo, que son 5 veterinarios que trabajan conmigo, algunos de ellos son estudiantes de posgrado, y le mostré que esta zona de lesión es una lesión que hay una atelectasia. ¿Alguien se acuerda qué es lo que es atelectasia? Colapso de una parte del pulmón. Muy bien. ¿Ya? Eh, entonces no hay aire. Y si no hay aire, ¿qué pasa acá con esa zona del pulmón? Por ejemplo, si yo la tiro en un vaso de agua, se hunde. Muy bien. Nosotros hemos hecho ese ejercicio en el laboratorio, creo que por ahí hay unos pulmones que lo hicimos, en donde estas zonas consolidadas, como se aprecian aquí, 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 aquí y aquí, uno las tira al agua y se hunde. Mientras que todo el resto, que esté más o menos sano, flota. ¿Por qué? Porque tiene aire. ¿Ya? Aquí también hay un depósito de célula inflamatoria, etcétera, etcétera, y una bronconeumonía. ¿Ya? Entonces, si vamos por nivel de afección, este no tiene nada, este ya tiene un poco. Ven, aquí tiene el medio también afectado, puede haber presencia de otras bacterias. Y acá también se observa que ya está muy, muy afectado. Sí o sí debería haber presencia de otras bacterias. También puede haber una presencia de bacterias que generan pleuritis, como en este caso esta. Aquí hay lesión, no se nota tanto. Aquí hay esta zona tiene pleuritis también, por eso no se ve tan blanquito. Pero ahí estas son las zonas más bronconeumónicas, que se aprecia aquí, aquí este de acá, ¿ya? Entonces ahí puede haber involucrada otra bacteria, ustedes ya se la saben. También puede haber involucrado virus, este patrón así con este edema, que logra separar los diferentes lobulillos del pulmón, si ustedes quieren llamarle así, ¿cierto? Las diferentes porciones de pulmón. Y también asociado a esta lesión craneal, ¿ya? Esta es muy similar a esta otra, a esta también, pero es una vista dorsal respecto a esta y se puede apreciar como el pulmón está bastante comprometido, ¿ya? El micoplasma cuando es eh, agente primario y no hay tanto involucramiento de patógenos secundarios, usualmente el cerdo no va a generar, no se va a morir, ¿ya? Pero si aparecen bacterias, como por ejemplo que causan pleuritis, etcétera, también puede haber cierta mortalidad. Y acá en esta imagen está el scoring system, el score pulmonar de lesiones, en donde se le asignan diferentes puntajes y existen varios score, diferentes patrones de score, pero este es uno de los clásicos, donde se le va asignando puntaje a las diferentes porciones de lesiones asociadas al micoplasma. ¿Se fijan? Entonces después se hace una tabla o un listado y se saca promedio de score pulmonar y ahí se dice, ya miren, su plantel tiene tal score y está perdiendo tanta plata por cerdo. Y las lesiones en microscopía electrónica se pierde, ¿cierto?, en los cilios, pero también este es un bronquio, ¿cierto? Hay un aumento del tejido linfoide asociado a los bronquiolos. Este es un tejido linfoide, esos son linfocitos, ¿cierto? Es como un folículo linfoide que aumenta su tamaño debido a la reacción que hace con respecto al micoplasma. Y obviamente un bronquiolo no debería tener aire en su interior, ¿cierto? No células, y esto demuestra que también hay una lesión inflamatoria y hay célula inflamatoria en el interior. Y otra cosa, acá tenemos también la atelectasia. ¿Ven? Que están los diferentes alveolos colapsados. Esto es una magnificación y este ya es un bronquio. Tiene cartílago, esos son cartílagos. Esto es un bronquio, ¿cierto? Aquí ya igual hay aire, ¿cierto? Pero también hay células inflamatorias y el tejido aumentado, el tejido linfoide asociado a las mucosas, aumentado de tamaño y eso facilita la atelectasia.
Aquí tenemos una foto de hematoxilina eosina. Bueno, todos son hematoxilina eosina. Aquí vemos el epitelio bronquial y al interior vemos que está lleno de células inflamatorias. Se ven linfocitos y se ven macrófagos. Ustedes los conocen, ¿verdad? ¿Han tenido prácticos de histología? Tienen que pedir esos prácticos para que puedan conocer las diferentes, cómo se observan las células. También se produce acumulación de surfactante a nivel alveolar con esta enfermedad. No, o sea, por lo menos acá no se, cualquier tipo de líquido se ve de coloración eh, rosada y, por ejemplo, debería quizás verse así dentro de los alveolos, no se ve así. ¿Ya? El Mycoplasma iorinis también ha provocado lesiones similares en inoculaciones experimentales. Aquí está un paper que lo avala. Podemos ver las lesiones compatibles de diferentes tipos de grado y histológicamente también se ve algo similar. En cuanto a los signos clínicos generalmente son tardíos porque debe llevar una carga inicial para que esta enfermedad realmente vaya a causar tos, que es la principal manifestación clínica. Si uno inocula, por ejemplo, como en esta imagen, puede llegar a provocar la tos eh, desde los 14 días en todos los cerdos, pero estamos hablando que estamos inoculando la bacteria. A nivel de plantel, esto generalmente no va a ocurrir antes de los 100 días, ¿ya? 14 semanas por ahí. ¿Ven? Entonces, entre más bacterias hay, entre más temprano haya bacteria, entre más cerdos estén infectados, esto después van a transmitirse la enfermedad entre ellos y van a desarrollar los signos clínicos. Entonces, la idea es que todos estos signos se desarrollen lo más tarde posible para que teóricamente, por ejemplo, se desarrollaran a las 30 semanas. Y a las 30 semanas los cerdos ya están muertos, ya fueron faenados. Cuando la infección es muy, muy alta, la enfermedad se puede desarrollar más tempranamente, como se aprecia en esta imagen. Lo mismo acá, entre más en un plantel donde hay una alta carga bacteriana, ¿ya? La infección podría llegar a ser masiva a las 5 semanas, como se aprecia en esta imagen, entre las 5 y las 10 semanas, pero si ya hay una infección menor, la infección masiva va a ser entre las 10 de las 10 y las 14 semanas, como se aprecia aquí, donde más del 50% de los cerdos van a ser positivos, y en un plantel que está más controlado, esa infección se va a desarrollar mucho más tardía, quizás entre las 14 y las 24 semanas, ¿verdad? Y una que ya tiene muy, muy controlado el sistema va a ser una curva maca, entonces ya no, los cerdos ya no van a estar. Virtualmente podría haber desarrollado la infección más tardíamente, pero los cerdos ya están en faenado. Nosotros el micoplasma durante muchos años se estudió mediante la seroperfil, es decir, se tomaban muestras a diferentes edades del mismo día, en un muestreo transversal a diferentes edades, y se observaban los anticuerpos, porque los anticuerpos cuando están presentes o hay inmunidad materna o ya hay una infección relevante en el plantel. ¿Por qué? Porque como la bacteria no está dentro del animal, sino que está como por así decirlo, está dentro del pulmón, pero está por fuera, porque está como pegadita por fuera, la presencia de anticuerpos se generan cuando ya hay una infección bastante importante, ¿ya? Entonces se pueden observar este tipo de patrones dentro de los planteles, por ejemplo, este patrón A, en donde solamente hay inmunidad materna y no aparecen anticuerpos de infección activa, lo que indica que un plantel que tiene controlada la situación, mientras que tenemos este otro plantel B,
este de acá, en donde siempre hay anticuerpos, lo que quiere decir que está un poco descontrolada la infección porque la inmunidad materna se cruza con la inmunidad activa, ¿ya? Y en un pantel que tiene más o menos controlado el asunto, se puede observar así. Tiene primero una inmunidad materna, después negativo y después hay inmunidad activa, igual que este de acá. El diagnóstico mediante ELISA y PCR. El PCR lo hacemos de pulmón o también de nariz, como se aprecia en esta imagen. Y prevención y control, lo principal es tener una sitio 1 estabilizado, que las chanchillas vengan aclimatadas. Y esta es una de las bacterias que siempre se vacuna y hay un listado de vacunas que se ocupan para su control y prevención, pero que no son 100% efectivas. En general se describe como una vacuna de mala calidad porque lo protege un poquito, pero no es una forma de controlar la infección. A nivel nacional se describe desde hace mucho tiempo. Y eso sería con el micoplasma y una neumonía. Me voy a dar unos tiempo para preguntas. ¿Hay tiempo para preguntas? Son las 10. ¿Alguna pregunta? ¿Qué significa más? Raúl, ¿pregunta significa o no? ¿No? Ah, ya. Ya, bueno, entonces, denme 5 minutitos para Recording stop stopped. recording. Voy a hacer el stop record. Con post-mortem. Es poco lo que se hace antes. Sí, en general, como que, o por lo menos lo que uno hace, sí hace, siempre uno hace esa serología que es como estándar. ¿Qué se hace? La serología una vez al año, una vez cada 2 años, no, o 2 veces al año, una vez al año, o 2 veces al año. eh, Siempre se está viendo los pulmones y cuando hay un problema mayor, no, por ejemplo, nos mandan ese tipo de pulmones con ese tipo de lesiones para que nosotros busquemos por PCR en tiempo real el micoplasma, ¿ya? Eso es lo que se hace en Chile. En otros países sí se hace detección a nivel de a los 21 días, como se observa ahí, pero en Chile es eso, ¿ya? La serología, la observación de los pulmones y cuando hay una embarrada más o menos, PCR en tiempo real de los pulmones y cada cierto tiempo también van haciendo ese score pulmonar, ¿ya? Em, ¿Otra pregunta? Y tenía... No me quiere abrir tampoco. Ah, ya. Ya, tengo esta presentación de actinobacillus pleuroneumoniae. Pensé que le había cambiado el fondo, pero... Recording in progress. Ya, este es Actinobacillus pleuroneumoniae. Otra bacteria, también participa en el complejo respiratorio del cerdo, ¿ya? Es un participante importante del complejo respiratorio del cerdo, pero también él puede actuar solo. Es tan potente que eventualmente puede causar muerte hiperaguda. Estas imágenes de cerdos son cerdos que murieron de un día para otro con una muerte hiperaguda, es decir, menos de 24 horas, ¿ya? Y generalmente se ven cerdos afectados que son cerdos
grande ya, como casi a punto de irse a la faena. Entonces, económicamente es muy complicada esta enfermedad porque mata a cerdos que ya están a punto de ser faenados, que consumieron todo el alimento disponible, ¿cierto? Crecieron bien, etcétera, y de repente le da esta infección y mueren, tal como se aprecia en esta imagen. Entonces también aquí tenemos la palabra pleuroneumonía, ¿y qué causará entonces la bacteria Actinobacillus? Ya, a ver, sumen. Si neumonía es neumonía y pleuro, ¿qué es lo que será? Pleuroneumonía. Pleuroneumonía. Es decir, pleuritis más neumonía. Pleuroneumonía. ¿Ya? Entonces, Actinobacillus pleuroneumonía va a causar la pleuroneumonía contagiosa porcina. Pleuroneumonía contagiosa porcina. ¿Ya? Porque se ve afectada también la pleura. ¿Ya? Entonces nosotros llamamos, antes se llamaba APP esta, o sea, siempre se la ha denominado APP, y bueno, yo ya he vivido harto más que ustedes. Eh, Antes uno buscaba APP en los años 2000, eh, APP, una APP, swine, ¿y qué es lo que encontraba? Justamente esto, Actinobacillus pleuropneumonia, Actinobacillus pleuropneumonia. Pero ahora uno pone app swine y le sale cualquier tontera, po, porque app también es sinónimo de aplicación, ¿verdad? Entonces eso ha cambiado en estos últimos 15 años. Ya app, uno buscaba app swine, le salía el tiro, ahora ya no. Hay que buscar con el nombre completo, Actinobacillus pleuropneumoniae. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar, no, esta clase es más corta, pero igual es interesante por una enfermedad también, que hay algunos planteles que la tienen en Chile. Nosotros hacemos el diagnóstico por PCR en tiempo real lo hemos hecho de pulmón, lo hemos hecho de fluido oral, lo hemos hecho de varias. Eh, Actualmente, como tenemos establecido el PCR en tiempo real para micoplasma, hay algunos productores que nos han solicitado algunas pruebas para ellos hacer su inóculo, para justamente aquí, me volví atrás con el micoplasma, pero interesante porque para evitar este tema de que las chanchillas vengan sin inmunidad, los productores también han optado por hacer una aclimatación de las chanchillas, y esta la hacen mediante la inoculación de macerado pulmonar. Entonces, esos macerados pulmonares a nosotros nos mandan los pulmones y nos piden, por favor, identifique si hay virus, si hay bacterias y si hay micoplasma en este pulmón para nosotros hacer esos macerados. Y lo hemos hecho así y al parecer le ha funcionado bien. Entonces, esos pulmones tienen una alta carga de micoplasma, pero son negativos a APP y ya influenza, a PIRS, a circovirus. Entonces, son pulmones muy buenos para hacer esa inoculación. Lógicamente hay algunas bacterias que no tenemos diagnóstico y pueden estar presentes también en el inóculo, pero afortunadamente la bacteria es resistente a los beta-lactámicos, ¿cierto? Porque actúan sobre la pared. Entonces ese inóculo se puede mezclar con antibióticos para eliminar las bacterias distintas a los micoplasmas. ¿Se fijan? Sé que como que me hice anexé esta partecita, pero me parecía relevante para que vean cómo la investigación o lo que se sabe del patógeno finalmente nos va a servir para tratar de prevenir las infecciones. Entonces se unen todos los factores que uno sabe, todo lo que uno estudia, y genera un plan o una estrategia de diagnóstico, de detección y de prevención. ¿Ya? No es simplemente por saber las cosas, sino que uno tiene que aplicarlas. ¿Ya? Entonces, volvemos ahora de nuevo al Actinobacillus pleuropneumoniae. Es el causante de la pleuroneumonía contagiosa porcina, descrita en Estados Unidos en el año 56, 57 y muy tempranamente también en Chile. Es de alta importancia económica porque participa en el complejo respiratorio del cerdo y también genera una infección
propia. Es tan potente que puede causar una infección individual, por así decirlo. Ha tenido varios nombres. Es una bacteria Coccobacillus gram negativo. Lo relevante de estas bacterias es que hay una alta variabilidad genética que se traduce en alta variabilidad antigénica y se describen diferentes tipos o serotipos según su antígeno capsular. Tiene cápsula, como se aprecia en esta imagen, esto que se aprecia acá de cápsula, que es una capa de azúcares que tienen las bacterias para esconderse, ¿cierto?, de la respuesta inmune y del hospedador. Existen dos biotipos dependientes de este nucleótido y lo relevante, más que los serotipos, es que hay hartos serotipos, pero lo relevante es que dependiendo de los serotipos, estas bacterias son capaces de liberar toxinas, ¿ya? Exotoxinas, que se denominan toxinas APX. Y estas toxinas, es decir, las van a liberar al medio, tienen por objetivo destruir las células. Por así decirlo, como que tiene un veneno. La bacteria al multiplicarse va a generar un veneno para el pulmón del cerdo. ¿Ya? Y estas toxinas tienen actividad hemolítica y citotóxica, es decir, destruyen células sanguíneas o cualquier tipo de célula. ¿Ya? Y hay la toxina APX1, son 4 toxinas APX que son todas similares, tienen diferentes actividades hemolíticas y citotóxicas. Por ejemplo, la APX1 tiene una actividad hemolítica fuerte y citotóxica fuerte. Y aquí están los serotipos, el 1, el 5, el 9, el 10, el 11 y el 14. Entonces, ustedes ya se imaginarán que cuando aparece el APP en un plantel es relevante saber qué serotipo es, porque dependiendo de eso van a ser su daño, el daño que van a ejercer en los planteles. Entonces, los que tienen el APX1 generalmente se consideran bastante patogénicos o virulentos, mientras que los que tienen, por ejemplo, el APX3 no se consideran tan patogénicas, sobre todo porque tienen una actividad hemolítica ninguna, ¿ya? Y la que tienen APX2 y APX4 son casi todas, ¿ya? Así que por ese lado no hay que preocuparse, sino que el que da por así decirlo, la distinción es el APX1 y el APX3, siendo las que tienen el APX1 las más complicadas. Y la voy a preguntar en la prueba, ¿ya? El APX4, esta del APX1, 2 y 3, se producen también in vitro. Y esto es súper interesante porque nos va a servir para hacer una discriminación entre un animal vacunado y un animal infectado. Mientras que la toxina APX4 solamente se desarrolla o se genera dentro de un cerdo infectado. Por lo tanto, no está contenido en las vacunas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si uno quisiera hacer un seguimiento en un plantel si los animales están infectados, ¿cierto? Si se infectan o no se infectan, es fácil porque uno simplemente hace una ELISA, que la ELISA actual es contra la PX4, entonces todos los positivos contra la PX4 o tienen inmunidad materna o fueron infectados efectivamente en el plantel. ¿Se fijan? Y estas otras toxinas se generan muy bien a nivel de laboratorio. O sea, uno cultiva la bacteria y hay esas toxinas ahí por montón. Y por lo tanto, obviamente, son sus factores principales de virulencia. ¿Ya? ¿Cómo funcionan estas toxinas? Son una especie de portal. Son obviamente proteínas, ¿cierto? Que es una especie de portal, que este portal, ¿qué lo que hace? Es como que se inserta en la membrana celular de la célula, ¿cierto? Es como si a uno le pusieran una aguja en el cuerpo, ¿ya? Imagínense una aguja en el cuerpo, una aguja de una aguja médica, ¿cierto? Que tiene
tiene un pequeño hoyito, pero que no, ese hoyito digamos que está cerrado, pero la toxina cuando se activa se abre. Como imagínense que a uno le pusieran una aguja en la pierna y esa aguja después se abriera así. Se abriera, ¿ya? Si nosotros fuéramos una célula, es como si tuviéramos una vara de metálica en el cuerpo insertada y después esa vara se abre y genera un orificio. Entonces, ¿qué le pasará a la célula y después ya tiene un orificio como se aprecia en esta imagen? ¿Qué le pasará? Se muere rápidamente, como si ustedes tuvieran, no sé, pues, no sé qué ejemplo dar, pero no sé, un piercing, algo así insertado en el estómago y ese se abre así, le abre le abre todo el cuerpo y se va a eliminar todo el líquido de la célula y rápidamente se destruye. Entonces, eso es lo que causa el mayor problema. Se elimina el citoplasma, claro, se vacía, po. El intercambio, cierto, iónico, el- hay un balance osmótico, qué sé yo, la célula se destruye rápidamente. Y eso es el principal causa del APP, que tiene estas toxinas y hacen destruir las células. ¿Ya? ¿Y por qué quiere la bacteria destruir células? No es autoinmune, se destruye todo rápidamente. Es algo como automático. Es porque la bacteria necesita hierro para crecer. Le gusta el hierro. Entonces, ¿el hierro dónde va a estar? En la hemoglobina, entonces en las células sanguíneas. ¿Ya? Y también necesitará otros componentes que hace que se destruyan células en general. ¿Ya? Entonces, también va a haber LPS, proteínas de membrana externa, proteasas. Quiero ir acá a esta imagen. Bueno, ya le expliqué de que es altamente contagiosa, se transmite entre los cerdos, afecta a todas las edades, pero principalmente las principales edades son de 14 semanas, en donde mata a los cerdos y son cerdos que ya están cerca de ir al matadero. ¿Ya? Eh, Algo relevante, por ejemplo, esta imagen es interesante porque la bacteria ingresa y generalmente las lesiones más importantes las hace dentro del pulmón, pero en zonas donde hay una mayor vascularización. Esa es una pregunta que con el profesor que me enseñó a mí muchas de estas cosas, el doctor Quesada de la Universidad de Concepción, alguna vez nos preguntábamos, pero ¿por qué el APP no es craneal? ¿Por qué no es craneal? ¿Verdad? Acuérdense que la micoplasma es craneal. Aquí hay micoplasma, pero también hay APP. ¿Por qué es más del lóbulo de atrás, diafragmático? ¿Ya? Y bueno, pensando, lo más probable es que esté relacionado con que más atrás hay vasos sanguíneos más potentes. Aquí hay una menor irrigación, mientras que en estos lóbulos hay una irrigación más potente. Entonces, como genera efecto hemolítico, lógicamente se van a afectar estos lóbulos más que los apicales. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacen? Cuando ingresa al pulmón, se empieza a multiplicar y va a liberar sus toxinas. Y las toxinas van a potenciar la generación de citoquinas proinflamatorias y la presencia de radicales libres que favorece el daño del parénquima. ¿Ya? Va a haber hemorragias, que como se aprecia en este pulmón, aquí se nota que hay hemorragias. ¿Por qué? ¿Por qué hay hemorragia en este pulmón? ¿Por qué yo les puedo decir, ah, sí, aquí hay hemorragia? O sea, algo súper sencillo.
¿Qué le llama la atención de esta imagen? Sí, eso, muy bien, Carla. Porque se ven como que hay glóbulos rojos en muchas partes, como que está inyectado de glóbulos rojos, ¿cierto? Y además, ya se ve que hay glóbulos rojos destruidos porque se ve como una tonalidad rosada dentro de los alvéolos, ¿ya? Y eso es lo más probable que sean el contenido proteico que tienen las células, al que al destruirse quedan ahí, ¿ya? Entonces va a generar hemorragia, va a haber pleuritis, ¿ya? Y después el tejido pulmonar, si no mata al cerdo de inmediato, puede ser porque la sangre no se tiñe. No, pero si la sangre se tiñe, pues si la sangre, lo principal, primero el principal componente de la sangre son los glóbulos rojos. Entonces ahí está lleno de glóbulos rojos. Eso es sangre. No está dentro de vasos sanguíneos, por lo tanto eso es hemorragia. ¿Ya? No hay tantos vasos sanguíneos, no hay en todos lados vasos sanguíneos tan grandes, sino que se ve de a uno nomás, un eritrocito pasando se ve en el corte. Aquí se ven decenas. Está lleno entonces hay hemorragia. ¿Ya? Se ven aquí, por ejemplo, es un tejido que también tiene problemas, ¿cierto? Pero aquí no se ven esa tonalidad roja, ¿verdad? Aquí se ven otras cosas. Ya, entonces, si el cerdo no se muere, se puede morir al tiro, o sea, de un rato para otro. Si no se muere, el tejido dañado se empieza a secuestrar. Se ven estas lesiones aquí de necrosis y por fuera un halo de, de secuestro, célula inflamatoria, secuestrando el tejido. Y fuera de esto hay algunos alvéolos normales, pero también hay un gran zona inflamatoria. Mira, estos alvéolos están llenos de células inflamatorias, ¿ya? Entonces después se generan, bueno, al principio se genera un gran edema pulmonar. De hecho, eso rosado es correspondiente a edema pulmonar, que son células muertas, son proteínas de células muertas, que el cerdo al tratar de respirar las bate como una clara de huevo y eso genera. ¿Qué se genera en la clara de huevo cuando uno la bate? Espuma, muy bien. Ya, entonces si un animal tiene espuma dentro de su pulmón, ¿qué va a ocurrir? No, no crema, espuma. Ahogarse, muy bien. Entonces los cerdos van a morir ahogados rápidamente. Aquí tenemos otra imagen más o menos de lo mismo. Esta es una técnica que yo hice hace un tiempo, se llama hibridación in situ, en donde de color azul se tiñe el material genético de las bacterias. Ya, esta es una zona de secuestro, donde hay una necrosis, ¿cierto? Las células se ven como fantasmas, no se ven sus núcleos. Y aquí hay una zona de inflamatoria donde están las bacterias. Pero eh, muy bien, entonces los que dijeron ahogarse, eso ocurre con ellos. Cerdos con espuma por la boca, ¿cierto? Muertos de un día para otro, con una coloración cianótica de su orina, tan como azuladas. Lógicamente que se murieron ahogados, ¿ya? Uno abre la tráquea, va a encontrar espuma por toda la tráquea, llegar al pulmón, el cerdo muere ahogado, ¿cierto? Por una infección eh, de Actinobacillus pneumoniae de curso hiperagudo. Sus pulmones van a estar enrojecidos, como se aprecia aquí, y a veces ni siquiera tiene pleuritis todavía, porque se murió tan rápido que ni siquiera apareció la pleuritis. Estas son las imágenes que ocurren después, a medida que van pasando los días, se va ocurriendo la pleuritis. ¿Ya? El cerdo, al tener una pleuritis, no puede respirar, adopta una posición de perro sentado, que estaba en la primera imagen de la clase, y muchas veces uno lo agita un poco y el animal se muere, porque apenas le queda una porción de pulmón activa. ¿Ya? Y con eso, a ver cuánto tenemos. Nos queda un tiempo. El diagnóstico siempre, yo lo hice hace mucho tiempo, el año 2007, por ahí. Estandarizamos una técnica para determinar mediante un PCR a qué subtipo correspondía
los diferentes aislados de Chile. El diagnóstico se hace en base a las lesiones, ¿cierto? Y mediante cultivo bacteriano, después el cultivo se hace PCR. Aquí va a mostrar una... No sé si tenga tiempo para mostrarlo, quiero mostrarlo del Seneca. Bueno, este es un caso de un productor, el cual estaba teniendo una mortalidad, pero antes de eso les quiero contar una historia. Nosotros, por allá por el año 2008, yo estaba haciendo mi doctorado en la Universidad de Concepción y el profesor uno de los profesores que yo trabajaba con él, el doctor Quesada, tenía un proyecto para estudiar los APPs, los aislados de APPs presentes en el país, los aislados de Actinobacillus pleuronemoniae presentes en el país. Entonces la idea era ver todo el patrón de lesiones que se iban produciendo al inocular a un cerdo, ¿ya? De tal manera de conocer su patogenia y entender cómo se desarrolla la infección para poder después buscar algunos métodos de prevención, ¿ya? Entonces uno de los primeros ensayos consistía en hacer una pequeña prueba en donde se iban a inocular algunos cerdos para ver cómo se desarrollaba la infección, para después repetir ese ensayo con un número mayor de animales en el saco, ¿ya? Entonces estamos en la universidad, se cultivaron las bacterias y se inocularon algunos cerdos. Se cultivó la bacteria durante toda la noche, el otro día se tomó la bacteria en el líquido tal cual y se inocularon a los cerdos, por ejemplo, a las 10 de la mañana. ¿Se fijan? Entonces después uno pensaría que la enfermedad se iba a desarrollar, no sé, pues al día siguiente, poco a poco, etcétera. Sin embargo, en un par de horas, después de que fuimos al laboratorio y después a la vuelta, para lo fuimos a mirar, ya los cerdos se habían muerto. ¿Ya? ¿Qué ocurrió ahí? ¿Qué habrá ocurrido ahí? ¿Por qué se murieron tan rápido? Digamos que vamos a hacer una exageración. Se murieron en 10 minutos. ¿Qué pasó? Algo, le doy una pista. Eso no debería pasar en la naturaleza. Ya, sí se murieron ahogados. Muy bien. Pero ¿por qué se murieron ahogados tan rápido? ¿Qué habrá ido en el inóculo? ¿Se inoculó con una alga bacteriana muy alta? No. Por ahí va Marco, pero piénsalo bien, porque la PX4 sola se desarrolla en el cerdo. Sí. Muy bien. Iban las toxinas. En el cultivo bacteriano no iban solamente las bacterias, sino que iban las toxinas que se habían multiplicado durante toda la noche. ¿Se fijan? Entonces no tan solo era la bacteria, sino que en el fondo como que se inoculó con toxinas. Y eso hizo de que el animal muriera sobreacudamente. ¿Ya? Entonces, para poder replicar una infección adecuadamente, ¿qué deberíamos hacer? En el cultivo va las toxinas, entonces, ¿qué deberíamos hacer? ¿O qué es lo que se hizo? Bueno, para poder replicar la enfermedad, lo que se hizo fue que, por así decirlo, como enjuagar las bacterias para que no llevaran tantas toxinas, porque finalmente las toxinas eran los que hacían desarrollar la infección, la enfermedad. ¿Se fijan? Entonces había que centrifugar la bacteria, el cultivo, eliminar el sobrenadante, enjuagarla, de nuevo eliminar el sobrenadante, enjuagarla y luego eliminar el sobrenadante, de tal manera que la infección se desarrollara más lentamente. Y algunas de las imágenes que yo les mostré son las del SAC, que las que hicimos con el SAC, y ahí se logró desarrollar la enfermedad de una buena manera. Sin embargo, algunos cerdos, por ejemplo, quedaban tan afectados que uno lo iba a tomar y en ese sola se agitaban tan rápido que muchos de ellos se morían.
¿Se fijan? Estaban tan afectados que se podían morir muy fácilmente. Entonces, eh, lo que nosotros observamos en ese estudio es lo que realmente muchas veces pasa en los planteles. Entonces, hay que conocer bien cuál es la epidemiología de la infección para uno, para no perder los cerdos, y dos, para que cuando ellos se enfermen buscar métodos rápidos de contención de la infección, porque si no, los cerdos igual van a estar sufriendo y van a morir. ¿Se fijan? Ya, entonces, ahora volvemos al tema del caso. Este es interesante porque hay decomisos por APP, ¿cierto? Hay mortalidades agudas de cerdos grandes. Se hace la prueba del APX4, hay inmunidad materna, ¿cierto? Y no hay inmunidad activa, hay harta pleuritis. ¿Y cuál es la idea de esto? O sea, el video está malo, qué sé yo. La idea es de que ellos tenían un problema donde tenían APP, pero la muestra les salía negativa a APP. Y era porque habían encontrado una APP que no reaccionaba al ELISA. Y además tenían la presencia de influenza. Entonces tenían una mezcla de patógenos, tenían el APP mezclado con influenza y mezclado con micoplasma al final del desarrollo de su producción, y que causaba el problema. ¿Ya? Esto es más o menos, yo sé, esto es súper largo, lo hicimos durante un tiempo lo hizo en el fondo un productor, quizá en otra oportunidad les pueda mostrar con detalle, pero es para que vean un poco cómo nosotros vamos haciendo los análisis. ¿Ven? Se detecta un, una APP que es resistente a algunos antibióticos, pero también susceptible a otros. Empiezan a aparecer otros cuadros. Aquí hay unas imágenes, ¿cierto? Nos mandan muestras, ¿ya? Y nosotros hicimos el diagnóstico del APP mediante PCR. También aparecieron positivos para otros patógenos. También estaba mezclado con influenza A. Ahí ese es un laboratorio, un diagnóstico nuestro. Ahí hay otro diagnóstico nuestro. ¿Ya? Secuenciamos y todo. Y finalmente, ¿cuál era la conclusión? Yo sé que esto lo pasé súper rápido porque tengo ganas de mostrarle lo del Seneca virus. Pero el asunto es que las infecciones no son únicas y muchas veces están mezcladas entre ellas. En este caso él tenía cuadros de APP, después le apareció influenza, él pensaba que era APP solamente, pero se le estaba ahí bajando en el tiempo, pero influenza generalmente se da a edades más tempranas, entonces empezaron a mezclar los patógenos. ¿Cómo se previene y controla esta enfermedad? Muy bien, Daniela. Se previene vacunando. En algunos planteles se vacuna con la autovacuna, que es una vacuna que se hace con la misma bacteria que salió de un animal con lesiones. También se puede prevenir con tratamiento antibiótico estratégico, cuando también se conoce la susceptibilidad de los patógenos y a la edad que está pegando. Y eso básicamente. ¿Ya? También se puede erradicar la bacteria con tratamiento antibiótico estratégico. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Lo siento mucho de haber pasado tan rápido esa última parte, pero creo que lo principal se pasó bien. Y le quiero mostrar cómo se hace esto. Recording stopped. Les quiero mostrar el caso de Seneca virus. Recording in progress. ¿Ya? Es la Seneca virus en Chile, diagnóstico, secuenciación y caracterización genética. ¿Qué es el Seneca virus? Es una enfermedad
o sea, es un virus, lógicamente, que se describió en los años 2000, pero que se describió como un contaminante de cultivos celulares. Estaba presente en el suero fetal bovino, estaba presente en la tripsina de cerdo que se ocupa para el cultivo celular, ¿ya? Pero durante esos años no se le asignó ninguna responsabilidad como agente patógeno. De hecho, se ocupó como virus oncolítico, se ha ocupado en el mundo para desarrollar terapia anticáncer porque destruye algunas células cancerígenas. Sin embargo, en el año 2007 y después más adelante en el 2014 se empezó a relacionar este virus con una enfermedad vesicular idiopática, que anteriormente se llamaba idiopática porque no se sabía su causa, pero al parecer era causada por el Seneca virus, ¿ya? Y estas vesículas, o sea, lógicamente causa vesículas, provoca vesículas en el morro y en las patas de los cerdos, muy similar a lo que podrían ser la fiebre aftosa y otras enfermedades vesiculares. Entonces, tiene relevancia porque es un diagnóstico diferencial de la fiebre aftosa, que es una enfermedad transfronteriza muy importante, ¿verdad? Entonces, en la historia se había detectado este virus, se creía que no estaba relacionado con ninguna enfermedad. Aquí hay una vesícula que se rompe, ¿verdad? Típica, ¿cierto? Vesícula en el hocico. Y luego ya en los años 2014, 2015 y 2016 empiezan a aparecer brotes de la infección en diferentes partes del mundo, ¿ya? Destaca, por ejemplo, su detección en el año 2015 en Brasil. Es un virus desnudo, altamente resistente al medio ambiente, muy difícil de controlar. Es pariente el virus de la fiebre aftosa, pero no tan emparentado, pero sí tiene una relación genética. Y otros virus como enterovirus que también están relacionados en algunos casos con enfermedades vesiculares. Causa lesiones de vesículas en el hocico, en las patas, entre los dedos, en la banda coronaria, el tejido que está sobre la pezuña, ¿verdad? Y se describe que puede llegar a causar mortalidad hasta el 30% y en los lechones mortalidad hasta el 70% debido a muerte súbita y diarrea. Y es una enfermedad que en general puede estar en los animales durante 30 días, pero se excreta por menos tiempo. También se puede alojar en las tonsilas un mayor tiempo. Ahí están los diagnósticos diferenciales, el son la fiebre aftosa, enfermedad vesicular porcina, estomatitis vesicular, exantema vesicular porcino, que son las principales enfermedades que son de relevancia mundial. El diagnóstico se puede hacer por PCR y otras técnicas, ¿ya? Y algo relevante es que la infección va a estar más o menos durante unos 30 días en los individuos, donde se puede detectar vía nasal, oral, fecal. Aparecen anticuerpos neutralizantes relativamente rápido. Aquí podemos ver una tinción del virus por inmunohistoquímica que está asociado al epitelio basal o sea, las capas basales del epitelio del cerdo. ¿Ya? En la parte de diversidad genética hay algunas cepas que se consideran las históricas y las cepas nuevas que se han descrito en diferentes partes del mundo. Y aquí nos vamos derecho con el estudio que hemos realizado. Eh, en el 26, cerca del el 28 de abril, el SAC le reportan al SAC un caso de potencial enfermedad vesicular, en donde se observan este tipo de lesiones, la vesícula en el hocico, vesículas rotas, lesiones en la banda coronaria, ya en un plantel productivo nacional. El SAC va, toma muestras, le hace PCR contra todas las enfermedades vesiculares y le sale negativa, a excepción del Senecavirus que sale positivo. Durante la misma semana, el SAC nos pasa muestras porque quiere confirmar el diagnóstico. ¿Ya? Nosotros lo reconfirmamos por nuestro PCR, que es un poco distinto al que tenían ellos. ¿Ya? Y casi al mismo tiempo, el productor nos empieza a mandar muestras al laboratorio. Lo logramos detectar en las muestras del productor. El productor nos mandó muestras
como, entre comillas, trampa para saber si nosotros estábamos detectando bien o mal el virus, es decir, sacaban líquido de estas vesículas y nos mandaban algunas muestras con virus y otras sin virus, ¿ya? Rápidamente nosotros hicimos una buena detección sin ello y nos empezaron a mandar muestras para el diagnóstico de la enfermedad que al parecer se estaba diseminando dentro de la empresa. Este es el PCR, su límite de detección, y a la fecha llevamos más de 500 muestras analizadas durante más o menos un periodo de un mes, en donde hemos analizado muestras de heces, fluidos orales, muestras de testícula, muestras de semen, muestras ambientales e incluso de lesiones. Y con eso hemos podido ayudar para entender cómo se va diseminando la infección y también hemos visto, hemos testeado potenciales fuentes de virus, como pueden ser materias primas como alimentos, vacuna, etcétera, etcétera, etcétera. También logramos aislar el virus y estamos tratando de desarrollar las técnicas de inmunofluorescencia y de seroneutralización viral. Por otro lado, ya teníamos muy claro el diagnóstico y cómo se estaba diseminando el virus por el plantel, que era principalmente por el movimiento de hembras, de chanchillas. Ustedes ya saben la historia de las chanchillas que se van moviendo y van transmitiendo patógenos si no son detectados a tiempo, y a través de semen fresco, porque había un estud de machos que proveía semen a diferentes planteles de la misma compañía. Por lo tanto, ese semen que estaba positivo podía facilitar la diseminación del virus a las diferentes compañías, a las diferentes empresas de la misma compañía. Luego, con una de las primeras muestras, hicimos la secuenciación ocupando esta máquina que ahora no estoy en el laboratorio, pero es una máquina del porte de mi mano, ya se la he mostrado en otras clases, que se llama Minayon Nanopore, que permite la secuenciación de lo que esté en la muestra, ¿ya? Es bastante caro hacer una corrida de Nanopore. Si nosotros conocemos un virus y podemos saber más o menos en qué concentración está, podemos llegar a correr 96 muestras distintas. Por ejemplo, podemos correr 96 aislados distintos de influenza, pero cuando no sabemos, tenemos que tirar toda la carne en la parrilla y solamente con un cartucho de esto lo ocupamos con una sola muestra, y este fue el caso. Con un solo cartucho ocupamos esta muestra y el costo es bastante caro. Más de $2.000 esa corrida, pero estábamos súper preocupados por tratar de saber qué era lo que estaba en la muestra. Ya teníamos indicios del Seneca virus, pero había que confirmarlo por secuenciación, y con la secuenciación saber de dónde venía el virus, ¿ya? La hipótesis era que venía por el alimento importado de Brasil. Esa era la principal hipótesis. Y otros decían que venía por el semen que se trajo congelado de Estados Unidos, el cual se descartó por el PCR. Aquí yo les muestro, presumo un poco de esta noticia que salió en la última noticia hace dos años, en donde ya nosotros habíamos ocupado la máquina en la Antártica. Ahí estamos tomando muestra de un pingüinito, ¿cierto? Yo lo tengo agarrado. Y ocupamos esta máquina para secuenciar virus ahí en la Antártica. Entonces ya teníamos cierta experiencia y nos tiramos. ¿Es como un test rápido? No, es mucho más complejo que un test rápido, porque aquí va un cartucho de secuenciación. Cuando vayan al laboratorio lo pueden ver. Ese cartucho se reemplaza y tiene un valor de $1.000. Más todo lo otro reactivo, podríamos decir $2.000 fácil. Entonces nos tiramos a la parrilla con esto y lo hicimos. Y tuvimos suerte porque logramos obtener más de casi 1.000.000 de secuencias. Estas secuencias son de todo lo que esté en la muestra, ¿ya? Pero esperábamos encontrar el Seneca virus. Las secuencias tenían una buena calidad. Estos son los parámetros de la máquina, ¿cierto? En promedio de largo era de 800 nucleótidos, ¿ya? Y luego, en la misma plataforma del Minayon, que se llama la máquina, nos va a identificar cuáles son más o menos un análisis preliminar de qué es lo que está en la muestra. Y rápidamente encontramos que estaba el hospedador, que dice homo, pero corresponde al cerdo, y lo segundo más presente era el Seneca virus. Entonces ya confirmamos de que lo que estaba presente sí o sí era el Seneca virus A, y ahora había que continuar para poder hacer un análisis genético. Entonces, con toda esa secuencia, hacemos un análisis bioinformático para generar nuestro genoma del virus, que se hace como uniendo todas las secuencias cortitas que entregó
el equipo, en este caso son todas estas cositas negras que se ven acá. Entonces logramos ensamblar o generar nuestro virus utilizando utilizando 1376 secuencias cortitas que había entregado la máquina. Ya había unas más largas, unas más cortas, que se ensamblan como un rompecabezas, y con eso uno saca el promedio de lo que está ahí presente y saca la secuencia. Esta es una imagen de la máquina, ahí está, pero esta parte ya es más bioinformática. Esta es una imagen del laboratorio que tomé hace un tiempo. Luego, esa secuencia, lo primero que uno hace es subirla, confrontarla con todo lo que está disponible en el mundo en una página que se llama GenBank, ¿ya? Y se hace mediante una herramienta que se llama BLAST. Entonces lo que estoy haciendo yo aquí es el resultado del BLAST, que nos está diciendo a qué se parece nuestra secuencia comparado con el mundo. Y se parece un 97.86% a una secuencia de California del 2007 y es la más cercana. Las siguientes también son de California, Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos. Por lo tanto, ya vamos sospechando de que no es de origen de Brasil. Después hacemos otra comparación con todas las secuencias disponibles ya dentro de nuestro computador, nos da más o menos los mismos resultados. Y después ya viene un análisis genético, filogenético, en donde nosotros comparamos nuestra muestra y la metemos en una base de datos con todo lo disponible, ¿ya? Yo le he explicado de qué se trata el análisis filogenético, pero básicamente es una representación gráfica de las relaciones de parentesco que existen entre las cosas que nosotros estamos comparando, ¿ya? Y su forma es muy similar a un árbol, el cual tiene ramas y nodos. Y también tiene las taxas, que serían, por así decirlo, las hojas. Si pudiésemos comparar un árbol con un árbol filogenético con un árbol real, ¿verdad? Entonces, en este caso es un pequeño árbol filogenético en donde nos visualiza las relaciones que hay entre el ratón, el humano y el gorila. Todos son mamíferos, por lo tanto, todos tienen el mismo origen, ¿verdad? Que acá. Sin embargo, la relación entre el gorila y el humano es mucho más cercana, su origen es mucho más cercano respecto del ratón al humano. ¿Por qué? Porque el gorila y el humano son ambos primates, mientras que el ratón, si bien es mamífero, es un roedor. ¿Se fijan? Entonces, usando este criterio, nosotros podemos ver las relaciones que hay entre los diferentes patógenos, en este caso, entre los diferentes aislados del Seneca virus. ¿Ya? Dicho esto, hicimos un análisis genético, entonces, donde vamos a ver, incluimos toda la secuencia y vamos viendo por colores a qué se nos está apareciendo nuestra secuencia. Chile tiene el punto café acá y está rodeado de azul, entonces ya se sospecha que está Estados Unidos involucrado, mientras que por acá, muy lejano, está Brasil, ¿ya? Si lo amplificamos, acá vemos que esta rama va a involucrar a todas las secuencias más cercanas y nos está indicando que Chile está acá metido en Estados Unidos, con cepa de Estados Unidos. Se ocupa otro modelo matemático y vamos encontrando lo mismo, absolutamente lo mismo, ¿ya? Entonces, Chile está entre medio de secuencias de Estados Unidos, ¿ya? Ya, entonces, ¿en qué concluye esto? Que fue posible implementar el PCR, lo estamos ocupando todos los días prácticamente para diagnosticar cómo se está diseminando la infección en el país, buscando fuentes de potencial infección como alimentos, semen, vacunas, etcétera. Fue posible secuenciar el virus, se obtuvo el genoma completo. El análisis genético sugiere una relación fuerte de la cepa chilena con cepas de Estados Unidos, por lo tanto es más posible pensar de que el virus viene de una fuente de Estados Unidos más que, por ejemplo, de una fuente de Brasil o de China o de otros países. Entonces eso ayuda para poder guiar la investigación futura para ver de dónde vienen los virus. Ya, y eso es. Eso fue la investigación del Seneca virus. Eh, no sé si tienen alguna pregunta. Esto lo hicimos en tiempo récord. Desde que nos pasaron la muestra hasta que la secuenciamos y supimos de dónde venía, no creo que hayan pasado 10 días. Los mismos 10 días en donde las muestras que se habían mandado a Panaftosa, que es el laboratorio de referencia, los mismos 10 días que estuvieron esas muestras
en el aeropuerto de Brasil, porque Panaptosa, ese laboratorio está en Brasil, y así que tuvimos resultados muy, muy rápidos, y hace muy poco tuvimos la secuencia de confirmatorias de Panaptosa que confirmaban que era el mismo virus que teníamos nosotros. Así que súper, súper interesante lo que hicimos. Eh, y esta presentación ya se la he mostrado a los productores de cerdo. Ayer fue al SAC a presentarla y quería mostrársela a ustedes para que vean las cosas que nosotros hacemos en el laboratorio. ¿Alguna pregunta? No, ya, bueno. Si no hay pregunta ahí, después le pueden preguntar al doctor Ábalos porque él va a pasar también las enfermedades vesiculares. ¿Se fijan? Ya, bueno, me alargué bastante, pero creo que pasamos más o menos todo. Ya, que estén muy bien entonces, me despido. Chao, chao.